Hola a todos los asistentes al octavo Congreso Internacional Comunicación y Pensamiento. Somos Miguel Soler Gallo, Adriana Paino Ambrosio, que hablará a continuación, y quien les habla, Maribel Rodríguez Fidalgo, todos de la Universidad de Salamanca. A continuación vamos a presentar la comunicación que lleva por título La ciudad perdida, análisis comparativo de las adaptaciones cinematográficas española e italiana de la obra de Mercedes Formica. El análisis que hemos realizado, como decimos, parte de la obra de esta autora, Mercedes Formica, que acaba de ser reeditado en una obra que ha escrito nuestro compañero Miguel Soler y que ha acompañado también de otra novela corta. Para ponernos en contexto, la trama de la película se sitúa en el Madrid posterior a la Guerra Civil, donde Rafa, un excombatiente republicano, llega tras un intento fallido de atentado contra el régimen de Franco. Solo, sin dinero y perseguido por la justicia, secuestra a María, una mujer de clase alta, en su intento de escapar de la capital española. Esta película, La ciudad perdida, presenta una estética muy peculiar que responde al cine negro, unas características que vamos a identificar a lo largo de todo el metraje. Al igual que la novela, la película dirigida por Margarita Alessandre y Rafael María Torrecilla sufrió también la consecuencia de la censura. Por este motivo existen dos versiones cinematográficas, una italiana que lleva por título Terroristas en Madrid de 1954 y que dura 1 hora 18 minutos y 20 segundos, un aspecto significativo puesto que la siguiente versión, en este caso la española, realizada en 1955 por los mismos directores, durará 1 hora 7 minutos y 51 segundos y su nombre en este caso se corresponde con el de la novela La ciudad perdida. La contextualización que acabamos de realizar nos lleva a hablar ahora de lo que han sido las preguntas de investigación de esta comunicación. Las adaptaciones cinematográficas reflejan la esencia de la novela de Mercedes Formica, La ciudad perdida. A partir de esta pregunta general hemos planteado otras subpreguntas de investigación, en este caso que responden a las siguientes cuestiones. ¿Qué importancia tuvo la censura a la hora de narrar la película en su versión española? ¿Se respetan las técnicas narrativas de la novela en la pantalla tras su paso por los procedimientos cinematográficos? ¿Cuáles son los elementos semejantes y divergentes que presentan ambas versiones en las películas? Los principales resultados de investigación entroncan con las directrices establecidas por la censura, primero en la novela y, como hemos dicho, posteriormente en la película, y que estableció que el personaje de Rafa, un maquis, no podía despertar la simpatía del público, sino que tenía que presentarse como un ser abominable. En la primera grabación, en torno a Rafa va gestándose un aura de heroicidad, como sucede en la novela, y esto debía ser modificado en una segunda versión para que el personaje fuese visto desde el principio como un ser despiadado y con maldad. Estos cambios van a tener un reflejo muy significativo en lo que se refiere al tratamiento de los diálogos y al montaje, fundamentalmente. A este respecto debemos destacar el uso de la voz en off del personaje de Rafa, que está presente en todo el metraje de la versión italiana y que va a ser suprimido en la versión española precisamente por estas indicaciones de la censura, que no querían ver a Rafa como un personaje que realmente despertara esa simpatía por el público. Todo va a estar encaminado, por lo tanto, ahora a partir de estas segundas versiones, en presentar a un personaje que verdaderamente no empatice con el público. El montaje es otro aspecto capital, junto con los diálogos, donde encontramos las principales diferencias desde la perspectiva comparativa de las dos películas, y que nuevamente responde a las directrices de la censura comentadas anteriormente. A este respecto es muy interesante analizar el tratamiento de los flashbacks en las dos versiones. Este recurso narrativo se utiliza en ambas hasta en 3 ocasiones y nos llevan a entender el pasado del protagonista. Estos aluden a su relación con sus padres y con su novia. Debemos mencionarlos en esta investigación porque la censura obligó a realizar cambios importantes en el montaje que afectaron bien a la eliminación de secuencias o a la grabación de otras nuevas. Todo ello porque se quería evitar que en el periodo anterior a la Guerra Civil fuese recordado con añoranza. En la versión italiana, estos flashbacks están nuevamente reforzados por la voz en off de Rafa y nos acercan una vez más al personaje, mientras que en la versión española, al no disponer de esta voz en off, nos presenta un Rafa más frío y más distante con sus familiares y especialmente con su padre. Por poner un ejemplo, en la versión italiana, el personaje de la madre no aparece en pantalla, solo podemos escucharla de fondo.
mientras que en la versión española sí que podemos verla, en este caso, suplicando a su hijo para que no se marche de casa, mientras que él hace caso omiso. En el flashback en el que Rafa recuerda las conversaciones con su novia y más concretamente el momento en el que va a contarle que han matado a su padre y no ha podido hacer nada por evitarlo, aparecen unas imágenes de la contienda que fueron suprimidas en la versión española. Además, otra diferencia la encontramos en la ubicación de estos flashbacks con su novia, que aparecen al final del metraje en la película española y al principio en la versión italiana. El proceso de enamoramiento de Rafa y María será otra cuestión que nos aporte hallazgos significativos en torno a nuestro objeto de estudio. Un proceso mucho más gradual en el caso de la versión italiana, tratado desde el momento en el que los personajes caminan juntos en dirección a la estación de tren abandonada. Aquí encontramos un plano muy simbólico que supone el primer acercamiento entre los personajes que vemos caminar al unísono, nuevamente apoyado narrativamente con un diálogo de Rafa que es suprimido en la versión española. Dentro de este contexto, otra directriz importante establecida por la censura fue evitar el tuteo entre Rafa y María, que por el contrario debían referirse entre ellos con la forma de usted para crear distancia y alejar cualquier indicio de familiaridad. Esto se reflejó en la versión española. Para explicar el desenlace de la película debemos referirnos nuevamente a la censura. Ante el trágico final del protagonista, esta estableció que María no debía tratar de salvar a Rafa, mostrar preocupación ni ofrecerle cobijo, como también sucede en la novela, sino que por el contrario su actitud a la espera de ser rescatada por la policía debía ser la de condenarlo y despreciarlo. Por supuesto, en ningún momento se contempla la posibilidad del suicidio de Rafa. Aquí la diferencia entre ambas versiones la encontramos en el montaje de los diálogos. Mientras que en la versión italiana María le ofrece a Rafa una salida cuando le dice «Huyamos, vámonos a mi casa, yo te esconderé, nadie sabrá nada, todavía puedes salvarte», en la versión española le anima a entregarse a la justicia. Ella le dice «Entréguese, le juzgarán, podrá salvarse». Se puede concluir que la película italiana es la que más se ajusta a la novela, aunque sin ser completamente fiel a la idea original de Formica. También ofrece un mejor tratamiento desde el punto de vista narrativo y técnico. Por su parte, la versión española, y a raíz de los cambios impuestos por la censura, algunos de ellos mal resueltos desde el punto de vista del hilo narrativo y del guión técnico, hacen que el resultado final de la película resulte incluso en algunos momentos inverosímil. Esto es todo en nuestra comunicación. Muchas gracias por su atención y esperamos responder a todas las preguntas que surjan en relación a nuestro objeto de estudio.